desarrollándose, va formándose en él una sustancia que se llama surfactante. El surfactante es capaz de mantener la tensión dentro del alveolo. ¿Qué significa? Que el alveolo se quede abierto, que no colapse. ¿Correcto? Entonces, un niño que es prematuro no tiene esta cantidad suficiente de surfactante. Por eso vemos que la incidencia de esta patología es inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir? Miren acá, en niños que nacen a las 28 semanas, más o menos tenemos que el 80% de estos niños, el 80% van a tener este síndrome de membrana yánica. Si nacen entre las 29 a 30 semanas, tendrá un 75%. A medida que el niño va aumentando la edad, entre 33 a 36 semanas, tendrá entre un 15 o un 30%. Y si tiene más de 37 semanas, un 5%. A partir de las 38 semanas que el niño tiene, ya no existen prácticamente casos de niños con esta patología. ¿Correcto? Entonces es la falta de madurez en ellos que no se produzca este surfactante. ¿Por qué se produce entonces esto? Normalmente cuando un niño nace, no sé si ustedes han visto, lo hacen llorar. Antiguamente le daban un calmante para que llore, ahora ya no le dan, pero sí lo movilizan, lo masajean y lo hacen que el niño respire y llore. Ese llanto que el niño hace y esa primera respiración en la cual llena de aire sus pulmones y grita en el llanto el niño, ¿qué genera? Que ingrese una cantidad de aire y que parte de ese aire se quede retenido en sus pulmones, siendo el aire residual que queda entonces. ¿Por qué? Porque el surfactante ha permitido que los alveolos se mantengan abiertos. Y esa cantidad de aire retenida va a permitir un flujo adecuado de oxígeno. Pero ¿qué pasa en un niño que no tiene el surfactante? Que llora descontrolado, ingresa el aire, pero el aire se sale. ¿Qué tiene que volver a hacer? Volver a respirar profundamente y tratar de retener el aire. El aire se vuelve a salir. Entonces, ¿qué hace el niño? Hace un esfuerzo constante en cada respiración que da por mantener aire. Al final el niño se cansa, se fatiga, ya no tiene una musculatura tan fuerte para mantener una respiración prolongada así, y finalmente entra en una hipoxia. No solamente por esto, sino que vamos a ver que en sus pulmones se forma justamente una membrana hialina que impide que el poco oxígeno que ingrese tenga intercambio gaseoso. ¿Cómo así? Entonces, en estos niños que no tienen este surfactante, comienza a producirse una serie de alteraciones. Vamos a ver entonces que los factores que afectan esto son la prematuridad, y hemos dicho, todos los niños prematuros, mientras menor sea la edad gestacional, más riesgo tienen. Y los que tienen de gestaciones múltiples, me imagino que si ustedes piensan en una persona que tiene mellizos, trillizos, cuatrillizos, ¿ustedes creen que esa gestación llegará al término? No, generalmente son prematuros, porque ya no hay más espacio para ellos. La diabetes materna, que también genera en el niño un estado de inflamación. Los niños que nacen a través de cesárea, o que no pasan por el canal vaginal, y los que tienen aspiración de líquido amniótico, que es la última patología que veremos hoy día. Entonces, en todo ello que se produce inmadurez de los neumocitos tipo 2 y por lo tanto falta de surfactante y colapso pulmonar. El colapso pulmonar, lo que decimos que el niño se termina cansando de respirar como la primera vez, va a llevar a un cuadro de hipoxia, y el cuadro de hipoxia va a llevar al daño de las células alveolares. Este daño de las células alveolares asociado a un proceso de vasoconstricción, o sea, se restringe la cantidad de sangre que llega a los pulmones, va a llevar al daño final del endotelio, necrosis del endotelio y formación de estas membranas hialinas que se depositan en los alveolos y que impiden el intercambio gaseoso, produciendo ¿qué? Más hipoxia. Y la hipoxia que lleva más daño endotelial y más hipoxia. Entonces, esta es una causa de muerte en los recién nacidos, ¿correcto? Ahora no, ahora trata de mantenerse, por eso al feto que no nazca antes de estas 36 semanas, 30 y tantas, sino que de
o a través de medicamentos que le dan a la madre, como corticoides, tratan de hacer que el niño produzca el surfactante necesario para que nazca y no tenga este problema. ¿Correcto? Eso es en el tiempo que la paciente todavía está y todavía se puede mantener eso. Pero los niños que nacen, ¿no?, tienen un pulmón así. Ese pulmón, ¿a qué les recuerda? ¿Has visto el hígado cómo es? ¿Qué les parece? Parece un hígado, ¿no? Parece una hepatinización del pulmón. ¿Qué significa? Es que el pulmón no tiene aire dentro. ¿Por qué? Porque el aire no se ha quedado retenido dentro de él. Entonces es un pulmón compacto, ¿no?, con una consistencia sólida. No es la consistencia del pulmón. Normalmente el pulmón cruje. Cuando tú lo tocas, tiene como bolitas de aire dentro y tú sientes como las bolitas se mueven. Aquí no, simplemente es un tejido duro porque no ha ingresado el aire. Y si yo sumerjo un pedazo de este pulmón en el agua, ¿qué va a pasar? Se va a hundir. Normalmente, si yo sumerjo un pedacito de pulmón, como tiene aire dentro, el pulmón se mantiene en la parte superior, no se hunde. ¿Correcto? Entonces, un pulmón de un niño que no ha podido mantener ese aire dentro del pulmón. Muy bien, aquí vemos un pulmón. Ustedes dirán, qué raro, yo conocí el pulmón distinto. Recuerden que este es un niño prematuro, no es un niño o una persona adulta. Ustedes han visto los alvéolos, los tabiques y recuerdan el de un adulto. Pero este es el de un niño, y encima un niño inmaduro, y encima un niño en que algunas estructuras alveolares no se han abierto completamente, siguen cerradas. Por lo cual ustedes ven estos espacios que son las estructuras alveolares que todavía quedan por ahí, ¿no?, que han logrado, ¿no?, mantener un poquito de aire ahí, pero ahorita nos vamos a acercar y verlas. Miren aquí, ven por ejemplo esta estructura alveolar y miren cómo alrededor de él tiene una gruesa membrana rojiza. Esta es la membrana hialina. Igualmente aquí, ven la membrana hialina, o aquí. Por eso se llama síndrome de membrana hialina, justamente por esta imagen. ¿Qué es lo que se ha producido para que tengamos esa membrana hialina? Primero, los neumocitos se han comenzado a destruir, se han lisado, se han destruido. Segundo, hay un proceso inflamatorio, hay inflamación y hay edema. La mezcla de estas células necrosadas, del edema y de la inflamación lleva a la formación de estas membranas de fibrina, que hacen como una barrera. El poco oxígeno que llega no puede pasar de esta barrera para poder hacer un intercambio gaseoso. Entonces el niño, por más que ingrese oxígeno, no puede respirar, no hace intercambio gaseoso. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Ustedes pueden ver el pulmón. Ustedes ven el pulmón, reconocen esos espacios alveolares y ahí tienen que acercarse para poder ver la membrana hialina. También se ve un poco de edema, no sé si lo logran ver. Ya vieron edema, ¿se acuerdan? Líquido, ¿no?, un material proteináceo que se encuentra dentro de la estructura alveolar. Y miren aquí la membrana hialina. Obviamente se ve mucho mejor a medida que ustedes se acerquen. Ese es un menor aumento, pero a medida que ustedes se acerquen van a reconocer las membranas hialinas en cada una de estas estructuras. Entonces simplemente reconocerla, en este caso este fetito pues ha fallecido por esta causa y por eso tenemos la lámina, ¿no? ¿Por qué? Porque miren cómo está su pulmón colapsado. Ahora, no es lo único que va a ocurrir en un niño prematuro. Un niño prematuro tiene problemas respiratorios, metabólicos, una serie de problemas que tiene el niño, como vamos a ver. Entonces, evitar siempre que el niño nazca prematuro, ¿no? Porque ese es uno de los potenciales riesgos que tiene la formación de estas membranas hialinas, que se forman en los espacios alveolares que encontramos. ¿Ven? Acá, miren esta gruesa capa de membrana hialina. Si ustedes ven, no hay células, no hay epitelio aquí, ¿no? El epitelio se ha lisado, se ha destruido y solamente ha quedado la presencia de esta membrana tapizando el espacio alveolar, ¿correcto?
del sistema nervioso, ¿no? Los glioblastomas, ¿no? Y algunos sarcomas. Y en mayores de 10 años encontramos leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central. Entonces, de las leucemias, que como ustedes ven es uno de los tumores más frecuentes en los niños a cualquier edad, representan el 28% de los tumores en niños, comparado con adultos que tienen una leucemia en un 2%. Poquísimo. Los tumores del sistema nervioso central representan el 21% en los niños, comparado con 1.6% en los adultos, como frecuente. Los linfomas también son más frecuentes en los niños, en un 11%. Neuroblastomas, como ven, y tumor de Wills solamente se ven en niños. No lo encuentro en adultos, igual que el retinoblastoma. Entonces, el tumor de Wills, ¿no? Es un tumor, ¿no? Que va a tener una forma ovoidea. Este es el riñón. Miren acá está el riñón, acá está la parte del uréter que viene por acá, ¿no? La cáliz renal, y aquí está el tumor. El tumor es un tumor redondo, ustedes ven, unilateral, solamente compromete a uno de los riñones, aparentemente bien delimitado, tiene un diámetro más o menos alrededor de unos 10 centímetros, o sea, prácticamente abarca el tamaño del riñoncito del niño, ¿ya? Pueden sentirse en el abdomen, se puede sentir el tumorcito cuando palpan el abdomen del niño, se siente el tumor, ¿no? Puede producir hematuria en los niños, o sea, sangrado, ¿no? Y cuando se corta, ustedes ven que tiene distintas tonalidades, obviamente porque el tumor tiene distintos tipos de tejidos que lo forman, y que ahorita lo vamos a ver. Por eso ustedes ven áreas blanquecinas, áreas más oscuras, áreas rojizas y hasta áreas plísticas. Cuando nosotros vemos el tumor va a estar conformado por esbozos de tejido renal. ¿Qué quiero decir? Estructuras, ¿no? Epiteliales que tratan de remedar a las estructuras del riñón. No va a ser igualito, pero va a darnos la imagen parecida. Por ejemplo, esta estructura que veo aquí, ¿no? Parece un glomérulo mal formado, no bien hecho, pero al fin y al cabo da la apariencia como de un glomérulo. Y estas estructuras parecen túbulos renales, no bien formados, medio deformados, pero esbozos del tejido renal. ¿Correcto? Me acerco para que lo vean mejor. Ahí lo pueden ver. Miren aquí, voy a acercarme para que puedan ver esta imagen. ¿Y qué les recuerda esto? Un glomérulo, ¿no? ¿Y esto qué sería? Como unos bulbos. Entonces, el tumor va a tener tres componentes. Estos esbozos, que es la parte epitelial, va a tener una parte formada por células redondas, que son las células blastemales, que es esta área de aquí. No sé si ven acá, unas células redonditas donde está la mano, miren. Se ve una diferencia, un contraste entre estas células. Y esta zona que ustedes ven aquí, está formada por estas células alargadas, que es el componente mesénquimal, ¿correcto? Componente epitelial, el componente blastemal y el componente mesenquimal. La combinación de estos tres elementos forma el tumor de Wills, ¿correcto? ¿Cuál es más importante que yo encuentre? El componente blastemal. Mientras más componente blastemal encuentren, más agresivo será. Porque estas células redondas, pequeñas, homogéneas, son células embrionarias, inmaduras. Cada vez que ustedes encuentren esas células pequeñas, inmaduras, ¿no? Nos habla de un tumor mucho más agresivo. Cuando veamos neuroblastomas, van a ver las mismas células inmaduras, ¿no? Y cuando les hable de leucemia, también van a ver los blastos, células inmaduras. Entonces, si tiene más componente epitelial, pues es menos agresivo. Si tiene más componente blastemal, es mucho más agresivo. ¿Correcto? Entonces, en las imágenes que ustedes ven en su lámina, ustedes van a recorrerla y van a tratar de reconocer estas áreas del componente epitelial, que es lo primero que les va a llamar la atención,
lo que ustedes los va a orientar. Están en un riñón, ¿no? Porque tienen que reconocer algo para que ustedes sepan del órgano. Entonces van a reconocer estas estructuras, ¿no? Para que reconozcan que están en un riñón, y a partir de ahí van a comenzar a buscar qué componentes se encuentran. Por ejemplo, aquí encuentro esas células redondas. Si las reconocen aquí, miren, células redondas. No forman una estructura, sino que son simplemente células que están ahí puestas, ¿no? Este es el componente más agresivo, mientras que ese es mi componente, ¿no? Epitelio. En el componente mesenquimal que hemos mencionado, también se pueden encontrar variaciones. Pueden encontrar tejido mesocartilaginoso, fibroso, entre otras variaciones. Por eso les dije que al corte el tumor podía tener distintas tonalidades, porque dependía de los otros componentes adicionales que tiene el tumor. Pero a grandes rasgos tiene solamente estos tres tipos que ustedes deben reconocer. ¿Sí? Entonces, aquí lo podemos ver, ¿no? Nuestro componente epitelial, ¿no? Nuestro componente blanqueado. No reconozco aquí el componente mesenquimal. Pareciera que aquí, miren aquí, estas células alargadas, ¿no? Se ve poquito, no se ve mucho, pero ahí está. ¿No? Igualmente aquí, componente blastemal. Ese es el que ustedes deben priorizar. Aquí sí podemos ver el componente epitelial, el componente blastemal y el componente de células mesenquimales alargadas. ¿Correcto? Entonces, tres componentes que deben ubicar en su lugar. Última imagen, me parece. Esta imagen fue tomada para que pudieran reconocer ahí los tres componentes. ¿Ven acá las células alargadas? Aquí sí se nos aparece. Y acá ven estas células redondas, como si fueran un pequeño remolino, para que lo puedan entender aquí. Y aquí el componente epitelial formado por un esposo de glomérulo. ¿Correcto? Entonces, este tumor es agresivo, incluso en los niñitos, algunos de ellos al momento del diagnóstico ya tienen metástasis. Entonces, agresivo. Neuroblastoma suprarrenal. El neuroblastoma, voy a revisar la imagen anterior. El neuroblastoma dijimos que era un tumor también de niños menores de 5 años. ¿Correcto? Niños menores. Solamente lo encontramos en los niños. ¿Correcto? No encontramos neuroblastomas en adultos. Y el neuroblastoma es todavía de niños más pequeñitos. El neuroblastoma se encuentra en niños de aproximadamente 1 año. En los niños de 1 año, más o menos, encontramos alrededor de un 30-35%, hasta 40%. En los 2 años encontramos otro 30% y hasta los 3 años como máximo encontramos el resto sí, ya es raro encontrarlo entre 4 y 5 años. Más de esa edad ya no encontramos esto. Entonces, tumor de niños pequeñitos, ¿correcto? El neuroblastoma, ¿no?, puede ocurrir en cualquier zona a nivel de la cadena simpática de la aorta. Es decir, puedo encontrarlo a nivel del abdomen, en cualquier zona. Pero la localización más frecuente es a nivel de la glándula suprarrenal. ¿No? La glándula suprarrenal es una glándula muy chiquitita que está sobre el riñón. Entonces, este tumor tiende a alcanzar un tamaño considerable, más o menos entre 6 a 8 centímetros, y va como comprimiendo el riñón. Este es el riñón del paciente. De ese niñito tan pequeño, este es un riñoncito, y sobre él está el tumor. El tumor tiene un color característico, que es un color rojizo.
rojizo, ¿no? Muy rojo a negruzco, como si fuera hemorrágico, ¿no? Y va a estar formado por neuroblastos malignos. Aquí lo podemos ver, ¿correcto? Entonces, todos estos tumores de niños son tumores de células inmaduras, en este caso neuroblastos, en el caso de las leucemias linfoblastos, ¿no? En el caso de todos estos tumores son blastos, o sea, células inmaduras primitivas del tejido. En este caso, las células inmaduras son células pequeñas, casi sin citoplasma y con un núcleo muy oscuro, muy hipercromático. Por eso ustedes, al menor aumento, logran ver una gran cantidad de células oscuras, teñidas de morado, ¿no? Que le da una tonalidad oscura a la lámina que ustedes están viendo. En esa lámina ustedes van a reconocer también una coloración rojiza, que es básicamente la hemorragia que tiene el tumor. Este tumor tiene mucha hemorragia. ¿Recuerdan aquí cuando dijimos que tenía un color rojo oscuro, rojo negruzco? Justamente por la hemorragia que tiene. Cuando ustedes se van acercando, van reconociendo estas células, ¿okay? Esas células primitivas, inmaduras, que se están formando aquí, ¿no? Ahorita nos vamos a acercar un poquito más para poder verlas, porque tenemos que acercarnos bastante para poder reconocerlas, ¿no? Aquí sigo de lejos todavía. Redondas, con un núcleo grande, hipercromático, ¿no? Ustedes ven. No sé si les recuerda como un linfocito, algo así, ¿no? ¿Recuerdan cómo es el linfocito? ¿No? Todas son las células homogéneas entre ellas. En esos tumores malignos no hay atipia. En los niños de los pequeños que son formados por blastos no se encuentra atipia, como se ven los adultos, no. En ellos se ven estas células muy homogéneas, pero todas son inmaduras. Y si ven, hay bastante hemorragia mezclada con las células tumorales. Por acá. ¿Okay? Vamos un poco más. Y una característica que tienen estos tumores es la formación de pseudorosetas. ¿Qué significa pseudorosetas? Que se van a disponer alrededor de un área clara y alrededor se van a acomodar los núcleos, dando la forma como de una roseta. Es una característica de este tumor. Entonces en la siguiente puedo verla, pero aquí lo puedo ver, una pseudoroseta. Y miren, las células se parecen mucho entre ellas, son redondas, homogéneas, no hay atipia, ¿no? Estas son los neuroblastos, son las células malignas de este tumor. Miren aquí, ¿okay? Células redondas, prácticamente no hay citoplasma, no se ve citoplasma porque es muy escaso. Las células son homogéneas, muy hipercromáticas, y hay zonas donde van dejando espacios claros y alrededor se disponen los núcleos formando, como hemos dicho, las pseudorosetas, que son características de este tumor, ¿correcto? Junto a ellos están acá estas células rojitas, que son los hematíes, que están mezclados con el neuroblastoma. También es un tumor agresivo, un tumor maligno. Células redondas hemorragia intraventricular cerebral. En la hemorragia intracerebral en el recién nacido es una patología también frecuente de los niños prematuros. ¿Okay? Niños prematuros.
¿qué es lo que ocurre? Otra vez el cerebro no está desarrollado, ¿no? Y tiene estructuras, ¿no?, en su cerebrito muy bien irrigadas, ¿no?, que frente a cualquier estímulo pueden romperse y producir un sangrado, como el que ustedes ven. Este es el cerebro de un niño prematuro. Ustedes dirán, ¿qué pasó? Porque parece un material gelatinoso, no veo las circunvoluciones, no veo el tejido normal cerebral que yo estoy esperando mirar. Pero ustedes están pensando otra vez en un adulto, no están pensando en un recién nacido, y encima un recién nacido que todavía no ha terminado su desarrollo, porque es prematuro. Entonces, a veces en estos niños se produce un cuadro de hipoxia, por ejemplo, cuando tienen un parto con problemas para nacer, no nace, se asfixia, no sé, tiene circular de cordón, no puede nacer adecuadamente y ese proceso se prolonga, ¿no? Hay estrechez en la mujer, o simplemente como hacían antes, entonces ustedes han escuchado los famosos forceps, que eran como unas tenazas con que agarraban la cabecita del niño y comenzaban a jalar para ayudar a la madre, ¿viste? Para ayudar, porque al final terminaban atrapando el cerebro del niñito y rompiendo estructuras. Actualmente ya no se utiliza eso, pero antiguamente se utilizaba ese material para tratar de jalar al niño, ¿no? Y muchos niñitos pues tenían ese tipo de hemorragias, ¿no? Entonces, el niño prematuro puede producirse estos cuadros de hemorragia en el momento del nacimiento, pero el niño prematuro no va a ser como un adulto que va a convulsionar o va a comenzar a llorar por el dolor de cabeza. Y el adulto, cuando tiene un sangrado, le duele. ¿Por qué? Porque está formado el cráneo, el hueso, y no tiene dónde expandirse ese cerebro. Pero en un niñito prematuro, su cerebro no tiene esas condiciones. Entonces su cerebro está ahí y se expande. Todo ese sangrado va hacia la zona del ventrículo. Ustedes ven acá que el ventrículo se ha llenado de sangre. Y el niño no tiene ninguna sintomatología, aparentemente. El niño está tranquilo, el niño está durmiendo, el niño está llorando. Sin embargo, cuando le hacen un estudio, ¿no?, un estudio con imágenes, ven el tremendo coágulo que tiene en su cerebro. Y el niño se va a descompensar en algún momento por la pérdida de sangre que tiene y ahí colapsa. Entonces, por eso los niños prematuros se los ve bastante bien, porque en algún momento puede tener una complicación como esta, que ocurre en el primer o en el segundo día de nacimiento. Posteriormente a esa fecha ya no ocurre ese tipo de sangre. ¿Correcto? Entonces hemos dicho que la sangre se acumula dentro del ventrículo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en la imagen, justamente la imagen del coágulo de sangre dentro de mi ventrículo. Acá está mi ventrículo, ¿no?, con sus células que lo tapizan, y acá está el coágulo de sangre. ¿Correcto? Este tejido cerebral es un tejido maduro. ¿No? Es un tejido maduro, lo recordemos otra vez, es un niño en proceso de desarrollo. Creo que esta es la imagen más sencilla del día de hoy, porque simplemente tienen que reconocer el coágulo de sangre dentro de un espacio, ¿no?, que era el ventrículo, y aquí está mi coágulo de sangre. Cantidad de matíes que se van a poder ver y que han formado ese. Entonces, en estos niñitos prematuros es bastante frecuente ese tipo de cuadro de hemorragias. Aquí podemos ver los matíes, ¿ven? Los matíes aquí, en este espacio, formando un coágulo de sangre. De recién nacidos también, pero a término. Ya no son prematuros, son niños a término. ¿Qué ocurre?
saben que el recién nacido está dentro de una bolsa amniótica, ¿no? Hasta el momento del nacimiento. Y una vez que el niño nace, ¿no? Y comienza este proceso a pasar por el canal vaginal, pues tiene aquí una serie de inconvenientes del proceso. Ustedes saben que el nacimiento es un momento crítico para el recién nacido. Una incompatibilidad cefalopélvica, o sea, que el niño sea más grande que el canal por donde va a pasar, va a generar que el niño quede atrapado y comience a asfixiarse, ¿no? Por ejemplo, hay placentas previas, es decir, la placenta no se ha fijado, ¿no? En la parte alta del útero, sino más bien cerca al cuello uterino, y como que no permite que el feto pase. Puede haber circular de cordón. Hay niños que no tienen solo uno, tienen dos, no lo agarra el cuellito y el bracito, y ahí quedan atrapados. Hay niños que nacen en podálica, o sea, que nacen primero con los piececitos, no con la cabeza. Entonces, hay una serie de alteraciones que llevan a que el niño en este momento crítico quede atrapado y haga un cuadro de hipoxia. Cuando hace este cuadro de hipoxia, el niño comienza a ahogarse dentro de la madre, todavía no ha nacido. ¿Qué se va a producir en él? Se va a producir que comience a respirar, o sea, a jadear. Uno cuando se comienza a ahogar, ¿qué hace? Abre la boquita y tira unas aspiraciones muy fuertes, comienza a y eso que lleva a que comience a tragar el líquido amniótico y tragar todo lo que hay adentro de ese líquido amniótico. Pero además de eso, ¿qué hace? Relaja esfínteres y se libera una deposición que se llama meconio. El meconio es la primera deposición que hace el niño. Y ustedes dirán, ¿qué va a hacer deposición? Porque ese niño pues ha estado dentro. Recuerden ustedes que en esos 9 meses el niño que ha perdido pelito, planudo, sebo, células muertas, líquido que se ha quedado ahí, y todo ese material él ha ido tragando y tragando en este momento. Entonces, en el momento en que el niño se asfixia y que relaja el esfínteres, libera meconio. El meconio es un material verdoso, ¿no? Que se va a mezclar con el líquido amniótico, y en ese momento que el niño jadea, que abre su boquita y comienza a respirar, comienza a tragar parte de ese material y comienza también a respirar. El resultado es que ese material, ese meconio, ese líquido amniótico mezclado con todo esto, ingresa a sus bronquios y actúa como un material chicloso que se pega a sus bronquios y los tapones. ¿Correcto? Produciendo ¿qué cosa? Atelectasia. Produciendo que su pulmón no se expanda adecuadamente porque el bronquio se tapona. ¿Correcto? Entonces hay niñitos que nacen y ustedes van a ver la boquita, la nariz media verdosa, pigmentada, la placenta también se ve verdosa cuando uno lo recibe. Es más, cuando la asfixia es muy severa, ¿no? Lo describen como un término, sopa de alberjas, le llaman. A ese material que sale, porque es un material verdoso, feo, que sale mezclado con todo esto. Entonces el niñito también sale pigmentadito su carita de verde, ¿no? Su placenta y todo. Entonces, el problema de esto es que los bronquios se van a llenar de ese material y va a ser un proceso de asfixia, ¿no? El bronquio está lleno de todo eso, del lanugo, del meconio, del tejido graso, de todo lo que el niño aspiró. Entonces, otra vez tenemos un pulmón de un niño, no vamos a esperar tener un pulmón de un adulto con estructuras alveolares amplias, taquique delgado, sino que es todavía un pulmón que todavía está en desarrollo, pero aquí no nos vamos a fijar en las estructuras alveolares, porque el daño no está aquí. El daño, ¿dónde está? En los bronquios. Entonces tenemos que buscar las estructuras, los bronquios, para ver ahí justamente que ha quedado atrapado todo este material. Nos acercamos al bronquio y ustedes van a ver ahí que hay algo, miren acá, el interior certificado, y aquí dentro está el material. Ustedes ven que esto no es una membrana hialina, no es una membrana, primero, y segundo, no está en un alveolo, está dentro de un bronquio. Y aquí está metido todo ese material que hemos dicho que el niño
se ve el tamaño del feto, se ve la cantidad de líquido, en fin, se ve un montón de cosas. Por eso que la madre tiene que hacer un control riguroso, ¿no?, de todo ese estado. Miren acá, los bronquios, ¿no?, que son los que se afectan, se taponan, miren, están completamente cerrados debido a que hay un material aquí atrapado. Por eso, esta patología la vemos en niños a término para adelante. Los prematuros no tienen esta patología, ¿no? En ellos no se ha formado este mecanismo.